Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo han estado? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal donde hablamos un poco de pintura y de arte. Hoy tenemos un tema muy interesante para platicar con ustedes y es que hoy se celebra el Día del Amor y la Amistad. No mames, eso fue el viernes. ¿Te cae? Pues sí, güey. ¿Segura? Ey. Número 1. Camille Claudel y Auguste Rodin. Camille Anastasia Kendall Maria Nicole Claudel conoció a François-Auguste René Rodin en la Academia de Colarossi en 1883, donde fue admitida para perfeccionar su técnica escultórica, lo que propició un acercamiento entre ambos a pesar de la diferencia de edades, ya que Rodin, quien fungía como maestro sustituto, tenía 23 años más que la escultora, entonces de 18 años. Eventualmente, el escultor contrató a Camille como modelo y ayudante, dadas sus aptitudes naturales para con la escultura, por lo que colaboró con la obra La Puerta del Infierno. Al respecto, la biógrafa de Rodin, Judith Cladel, describe su relación del siguiente modo. La hizo venir al taller de la Rue de la Université, la inmiscuyó en sus propios trabajos y durante 4 o 5 años ella fue su constante colaboradora. Le confiaba el modelado de las manos y los pies de las figuras que él componía. Sin embargo, parece que la relación entre ambos escultores pasó de lo estrictamente profesional a una atracción romántica donde Rodin jugaba el papel de amante enloquecido en un juego de chantajes que ilustra una carta del escritor escrita en 1883 que dice: «Hay momentos en los que francamente creo que te olvidaré, pero en un solo instante siento tu terrible poderío. Ten piedad, malvada, no puedo más. No puedo pasar ya un día sin verte, divinidad malhechora. Y sin embargo, te amo con furor». Como muestras de este apasionado y un poco enfermizo amor, o mucho, Rodin realiza múltiples obras sobre Camille como fueron Busto de Camille, La Aurora de 1885 y Camille con gorro frigio del año anterior. No obstante, y a pesar de que la pareja era vista frecuentemente en el ambiente artístico de París y pasaba largos lapsos de tiempo en una casa de campo a las afueras de la capital francesa, Camille Claudel tomó la iniciativa de terminar su relación con Rodin tras un largo declive plagado de celos y violencia. Sin embargo, algunos historiadores señalan que fue la falta de crédito que Rodin negaba a la escultora lo que terminó por desmoronar su relación, y esto debido a que Claudel había realizado no solo las manos y los pies de muchas obras del famoso escultor, sino piezas completas de las cuales se le habría negado el crédito. Si bien otras versiones aseguran que lo que terminó con la paciencia de Camille fue el hecho de que Rodin la obligara a abortar tras prometerle que dejaría a Rose Bureau, costurera con la que el escultor mantuvo una relación antes, durante y después de su romance con Camille. No obstante, la relación entre ambos no terminó con la ruptura, ya que Rodin recomendó a Claudel para múltiples encargos y comisiones aprovechando su influencia, consiguiendo que el Ministerio de Bellas Artes le encargara una pieza pública, por lo que comienza a elaborar la obra La Edad Madura, grupo escultórico que se considera autobiográfico a modo de alegoría por el triángulo amoroso entre Camille, Rodin y Rose, a quien la artista representa como una bruja anciana y terrible que secuestra a una figura masculina que da la espalda a su amante. Hacia 1905, y ya siendo una figura pública, si bien no tan famosa como Rodin, Claudel se recluye en su taller donde padece constantes ataques de ira, durante los cuales destruye sus propias obras por el temor de que alguien se apropiara de ellas. En 1913, y tras la muerte de su padre, su madre y su hermano Paul la internan en el hospital psiquiátrico de Villebrave y posteriormente en el manicomio de Mont-de-Verger, donde pasó los siguientes 30 años aislada de amigos y familiares. Al respecto, la propia Camille escribió: «Hoy 3 de marzo es el aniversario de mi secuestro en Villebrave. Hace 17 años que Rodin y los marchantes de obra de arte me enviaron a hacer penitencia a los asilos psiquiátricos. Me hicieron cumplir años de prisión que bien se merecerían ellos». Rodin moriría en la ciudad de Meudon, Francia, en el año de 1917, mientras que Camille fallece recluida en el manicomio de Mont-de-Verger, siendo enterrada en una tumba sin nombre, solo con los números 1943, número 392, en el pequeño cementerio de la institución mental.
Número 2. Suzanne Valadon y Toulouse-Lautrec. Si bien la relación entre Suzanne Valadon, cuyo nombre real era Marie-Clémentine Ballat, y Henri-Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Montfort, conocido únicamente como Lautrec, no es tan conocida como otras, no cabe duda de que su romance fue corto pero intenso, si acaso opacado por las costumbres libertinas de ambos. Valadon, hija de una lavandera, escapa del hogar familiar a los 11 años para probar suerte en París, laborando como obrera, ayudante en una funeraria, camarera y luego a los 16 años acróbata del Circo Molière, un entretenimiento frecuentado por pintores que buscaban modelos entre los artistas circenses, poseedores de un físico particularmente atractivo para el ejercicio del dibujo en la época. En esta etapa comienza a trabajar para diferentes artistas como fueron Degas, Renoir o Puvis de Chavannes, teniendo un romance con este último, de quien probablemente queda embarazada a los 18 años de su hijo Maurice. Inmersa en la bohemia y defensora de su derecho a relacionarse con quien quisiera, cuando quisiera, era imposible que no coincidiera con un artista cuya adicción por la fiesta parisina y tendencia al amor libre era famosa en toda la ciudad. De este modo conoce a Toulouse-Lautrec, quien había asistido al circo donde Valadon trabajaba. Según la leyenda, fue el mismo Lautrec el que la apodó Suzanne por estar siempre rodeada de viejos, mofándose de este modo de los maestros del impresionismo y mostrando a Valadon la nueva pintura que se estaba haciendo en Montmartre. Suzanne, tras un aparatoso accidente, se ve obligada a abandonar su actividad circense y concretarse en su trabajo como modelo, mientras que, secretamente, comenzaba la práctica del dibujo y la pintura, y aunque parece que fue el pintor Degas quien orientó las inquietudes artísticas de Suzanne, fue Lautrec quien presentó su obra a la comunidad artística de París y la apadrinó dándole clases y promoviendo su trabajo. Si bien el talento de la pintora era evidente, por lo que tanto Toulouse como su grupo recibieron a Suzanne introduciéndola no solo a las galerías, sino a la bohemia de los cafés y los antros, a los que se adoptó creando su propia reputación de extravagante, difundiendo rumores tan peculiares como que tenía una cabra de mascota a la que alimentaba con los dibujos que no le gustaban. Durante esta etapa, Lautrec y Suzanne se plantearon la posibilidad de contraer matrimonio sin que ninguno de los dos estuviera seguro de abandonar la libertad que les daba la falta de compromiso. Y de hecho, hay tanto fuentes que aseguran que Valadon trató de suicidarse para presionar a Toulouse, como los que afirman que fue Suzanne quien rompió el compromiso con el pintor, que se dejó caer todavía más en el alcohol y el opio al no soportar la ausencia del artista. Cualquiera que haya sido el caso, Suzanne seguiría adelante tanto con la pintura como con su vida romántica, inaugurando una nueva relación con el arquitecto y pintor Michel Utrillo, quien reconocería al hijo de Suzanne como suyo, dándole su apellido y financiando gran parte de su formación artística. En torno a 1894, Valadon sería elegida administradora de la Sociedad Nacional de Bellas Artes de París y comenzaría una relación con el músico Erik Satie, misma que se extendería por un año y terminaría cuando Valadon rechazó la propuesta de matrimonio del compositor, quien, sumamente afectado por la ruptura, buscaría obsesivamente a Suzanne, ofreciéndole distintas microcomposiciones como una especie de tributo, como es el caso de Bonjour, Vicky, Bonjour. En 1896, y mientras que Toulouse-Lautrec empezaba a sufrir las afectaciones de la sífilis a la par de su reconocimiento como pintor, Valadon contraía matrimonio con el abogado Paul Mousseau, con quien se mudó a su casa de campo a las afueras de París, en gran medida para tratar el alcoholismo fuera de control de su hijo Maurice. Sería en este lugar donde recibiría la noticia de la muerte de Toulouse en 1901. Según testimonios de sus amigos, Lautrec había buscado el contacto con la pintora en sus últimos días de vida, donde la rememoraba de manera constante. Sin embargo, este último encuentro nunca se llevaría a cabo. En 1909, harta de la vida familiar, Suzanne abandona a su marido y regresa a Montmartre para recuperar su estudio en la calle Cocteau, donde vivió con su madre y su hijo, quien ya se dedicaba a la pintura y que le presentaría a Valadon al artista André Uter, 23 años menor que Suzanne,
y quien se convertiría en su nueva pareja. Valadón describiría a Uther como un hermoso joven parecido a Dios y realizaría diferentes pinturas con André como modelo, contrayendo matrimonio con el joven en 1914, relación que se extendería por más de 30 años. En 1932, Suzanne, André y Maurice tendrían la que sería la última exposición de la pintora en la Galería Mu, y pocos años después, en 1938, Suzanne Valadón moría rodeada de su familia y amigos artistas, entre ellos Pablo Picasso y Georges Braque, y tal vez, o no, con el recuerdo del breve romance con Toulouse-Lautrec. Número 3. Leonora Carrington y Max Ernst. Leonora Carrington conocería al surrealista Max Ernst en torno al año de 1936 en la Academia de los Enfants en la ciudad de Londres, y volvería a encontrarse con el pintor al año siguiente en París, estableciendo una relación sentimental a partir de 1937, año en el que abandona la tumultuosa vida parisina para mudarse juntos al pequeño pueblo de Saint-Martin, escapando del escándalo, ya que Ernst, 26 años mayor que Leonora, se hallaba casado por aquel entonces en segundas nupcias, mientras que el artista escapaba del dominio de su padre, de costumbres conservadoras, y que consideraba al artista surrealista poco menos que un fracasado. Ya instalados en una pequeña zona conocida como Les Alibers, la pareja se encariñó con su nueva residencia, por lo que Leonora, Max Ernst no tenía ni un centavo, compró el terreno en efectivo, financiando la empresa con la venta de cuadros y una pequeña estafa a su madre, cuya ostentosa elegancia causó conmoción en el pueblo cuando visitó a su hija para conocer el terreno que había comprado. Instalados en su nuevo hogar, Carrington y Ernst se volcaron a la producción, compartiendo su gusto por el surrealismo y produciendo obra prácticamente a diario en diferentes disciplinas que no se limitaban a lo plástico, sino que transitaban por la poesía y la literatura, siendo Leonora la que escribía textos que luego Max Ernst ilustraba con collage y dibujos. En este frenesí artístico, la pareja adoptó los alter egos con los que pasaría la historia. Max Ernst se llamó a sí mismo Loplop, el rey de los pájaros, mientras que Leonora se hizo llamar la novia del viento. Si bien algunos historiadores afirman que fue Ernst quien le otorgó este apodo. Durante la administración de la pareja, la granja de Saint-Martin en la que habitaban se volvió parada obligada para los artistas surrealistas que encontraban en el hogar de Carrington y Ernst un oasis para las conflictivas situaciones políticas y sociales que se vivían alrededor de 1939. Al estallar la guerra, Max Ernst fue detenido y enviado a la prisión de Argentière, donde Leonora estableció su residencia para estar cerca de él. Esto hasta que el artista fue transferido a un campo en Aix-en-Provence durante 2 meses, cuando fue liberado por las gestiones de su amigo, el poeta Paul Eluard. Una vez libre, la situación económica de la pareja empeoró, dada la quiebra perpetua de Ernst y la falta de apoyo económico del padre de Leonora, suspendido por las vicisitudes comunicativas propias de la guerra. En 1940, Max Ernst es acusado de ser un espía alemán en una situación irónicamente surrealista, cuando un poblador sordomudo aseguró que le había visto haciendo señales con un reflector durante la noche. En esta ocasión, Leonora no tuvo tiempo de averiguar el destino de su compañero, quedando en un estado de angustia extrema que compensaba con el trabajo obsesivo, tanto en sus obras como en el jardín de su propiedad, hundiéndose poco a poco en el alcoholismo, específicamente en la ingesta excesiva de brandy y vino, que, según ella, le otorgaba fuerza y resistencia sobrehumana. En esta temporada, Leonora escribiría a su familia: estoy desesperada y locamente enamorada de Max. Sigo pintando, pero solo para no volverme loca. Quiero que únicamente viva para mí y conmigo. Quiero tenerlo siempre. Quiero estar en el mismo cuerpo que él. Este inquebrantable amor por Max Ernst impedía a Leonora Carrington abandonar la granja a pesar de la cercanía de los nazis, ya que la idea de que el artista volviera y no la encontrara en el hogar que ambos habían construido la atormentaba a diario. No obstante, fue convencida por sus amigos de que la mejor idea era huir a España, por lo que cedió la propiedad de la granja a un prestamista,
dueño de un bar que frecuentaba a cambio de un poco de dinero para el viaje, abandonando tanto sus obras como el resto de sus pertenencias. En su viaje a España, Leonora empieza a tener brotes psicóticos, por lo que fue internada en un asilo en Santander por indicación de su padre, siendo recluida durante 6 meses en que fue tratada con Cardizol, un antipsicótico con fuertes efectos secundarios. Tras el armisticio entre Francia y Alemania, Ernst es liberado en el verano de 1940. A pesar de ello, es perseguido por la Gestapo al considerarlo un artista degenerado, por lo que su mejor opción habría sido escapar de Francia. Sin embargo, desesperado por reencontrarse con Leonora, vuelve a Saint-Martin, donde se entera de su ida a España y la venta de la finca, por lo que termina varado en casa de algunos de sus amigos artistas, donde recibe una carta de la coleccionista y marchante Peggy Guggenheim, donde le notificaba que el gobierno norteamericano estaba dispuesto a ofrecerle asilo. Una oferta que Ernst aceptó con la condición de que le proporcionaran tiempo para esperar el regreso de Leonora y de paso tratar de recuperar la finca, empresa en la que fracasó en gran medida por la xenofobia de la época. En 1941, Leonora escapa del hospital psiquiátrico y se refugia en la Embajada de México en Lisboa con ayuda del escritor Renato Leduc, con quien contrae matrimonio ese mismo año, con la promesa de emigrar a México, de donde Leduc era originario. Poco antes del viaje, Leonora y Max se reencuentran y aunque el surrealista seguía locamente enamorado de la pintora, los eventos sucedidos en Saint-Martin, así como la reclusión de la que había sido víctima y la reciente relación con Leduc habían cambiado todo. El amor por Ernst había desaparecido y la pareja tuvo un agrio final en 1942. Como epílogo cabe mencionar que Ernst contrajo matrimonio, el tercero, con Peggy Guggenheim en el mismo año de su ruptura definitiva con Leonora y en 1946 vuelve a tomar los votos con Dorothea Tanning. Por su parte, Leonora se divorciaría de Leduc en 1943, enfocándose en su trabajo y estableciendo vínculos con la clase artística y cultural mexicana, siendo ambos revalorados en la segunda mitad del siglo XX. Número 4. Jasper Johns y Robert Rauschenberg. Jasper Johns conoció a Rauschenberg mientras estudiaban en la Escuela de Diseño Parsons de Nueva York, siendo compañeros de los que serían los artistas de transición entre el expresionismo americano y la nueva ola pop. A su regreso de la Guerra de Corea, donde prestó servicio, Johns comenzó la planeación de un nuevo movimiento artístico que derrumbaría el expresionismo americano, por lo que solicitó el apoyo de Rauschenberg, a quien consideraba un igual intelectual y creativo, sin que esto implicara, al menos en apariencia, algún acercamiento de otra índole, ya que por entonces Rauschenberg estaba casado con la también artista Susan Weil, matrimonio que terminó en 1953, al parecer debido a que la relación entre Johns y Rauschenberg pasó de ser meramente creativa al terreno de lo personal, cimentando una retroalimentación entre ambos artistas que no ocultaban sus preferencias ni su intención de engendrar un nuevo tipo de arte que desembocó en el arte pop y lo que sería el arte contemporáneo actual, respaldando su visión en una iconoclastia que cuestionaba la validez de los viejos códigos en un mundo cambiante, subvirtiendo el concepto de técnica a partir de la resignificación de lo cotidiano. No obstante, fue esta misma vitalidad artística la que comenzó a minar la buena relación entre ambos, como ejemplificó su memorable pleito a raíz de la preferencia del marchante Leo Castelli por la obra de Johns, anulando un contrato previo con Rauschenberg, lo cual derivó en la fama y el éxito comercial del primero, quien fue adoptado como el artista americano, llegando a vender obra incluso al MoMA de Nueva York, mientras que la carrera de Rauschenberg perdió impulso, lo que provocó que la pareja se distanciara para finalmente romperse en torno a la década de 1960. Al respecto, Rauschenberg declararía: "No tengo miedo del cariño que Jasper y yo tuvimos, tanto personal como artísticamente. No veo ningún pecado ni conflicto en aquellos días en los que cada uno era la persona más importante en la vida del otro".
Sin embargo, para Jones, la ruptura con su pareja iniciaría una etapa marcada por los excesos y la depresión que afectó su obra, como ejemplifican las piezas No, Liar, Fool's House, Painting Beaten by a Man y Drivers, cuyas atmósferas grises y opresivas reflejaban el estado psíquicamente frágil del pintor. Y aunque eventualmente ambos artistas fueron reconocidos como revolucionarios y pioneros de un nuevo tipo de arte, ambos aceptaron que su etapa como pareja fue decisiva para la creación de nuevos lenguajes y discursos, surgidos de la comunicación cercana y la comunión personal que existió entre ellos. Un recuerdo que Rauschenberg atesoraría hasta su muerte en el año 2008 y sobre la cual Jasper Johns aún cuenta anécdotas en las pocas apariciones públicas que realiza hasta la actualidad. Pues estas fueron 4 relaciones románticas entre artistas. Hay muchos más ejemplos de este tipo de relación relativamente común en el mundo del arte, y aunque podría parecer que el análisis de las mismas resulta en una especie de amarillismo romántico, las condiciones y épocas en las que se desarrollaron nos ayudan a contextualizar y apreciar mejor algunas obras surgidas de la inspiración romántica, al mismo tiempo que nos ayuda a entender cómo es que la visión social ha cambiado poco a poco desde la evidente opresión hacia el género femenino hasta una apertura a la que aún le falta mucho para llegar a ser igualitaria, pero que definitivamente nos da una nueva perspectiva sobre el amor y las relaciones humanas. Sobre este tema en específico no he encontrado una bibliografía que valga la pena, pero si ustedes conocen alguna, les invito a que la dejen en el área de comentarios, y si quieren más historias como esta, no dejen de mencionar a sus parejas favoritas con el hashtag #MásHistorias en la misma sección. Les recuerdo que mis redes sociales aparecen en pantalla y que pueden apoyar el canal vía Patreon o PayPal o en las transmisiones en directo con sus superchats. Pues desde la Ciudad de México soy el Dr. Francisco Soriano, les mando un abrazo, un saludo y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. ¿Yo qué iba a saber? No sé. ¿Cómo quieres que yo sepa esas cosas? ¿Segura que no es hoy? Claro, 20 de febrero, ¿no? 20 de febrero, 14. Estoy seguro que es hoy.